Bienvenido. Hoy nos encontramos aquí, por así decir, atrancados entre el hexagrama número 38, el antagonismo, la complementación en el extremo más positivo, las distintas individualidades y el hexagrama 40 de la liberación. De manera que nos encontramos en medio de los impedimentos. El hexagrama está constituido por el trigrama Ken, el aquietamiento, delante del cual está el peligro, indicando que el noble, ante el peligro, primero se detiene. A diferencia del vulgar, que siempre suele echar balones fuera, en el sentido de que la culpabilidad siempre la tiene alguien que no es el mismo, el noble primero se para y reflexiona acerca de por qué se encuentra él en principio ante ese peligro y comienza la reflexión por su propia actitud en relación a lo que quiera que sea. ¿Por qué me encuentro ante este peligro concreto? Obviamente, no siempre el peligro está referido al propio comportamiento, pero empieza el análisis: ¿por qué estaré yo aquí metido en esta circunstancia? El hexagrama nuclear es el 64, antes de la consumación. Antes de la consumación estamos en una situación en la que posiblemente, puesto que está tipificado, ejemplarizado por la figura del zorro, con la ambigüedad de se toma la actitud del joven incauto zorro que arremete oliendo la presa y se hunde en el agua, o con la astucia y larga vigía del zorro viejo, puesto que ya tiene la presa localizada y está a punto de consumar su acto de toma, pues actúa con larga previsión y con paso cautelar. Este es el contexto en el que el consultante, al haber obtenido el hexagrama número 39, sin mutaciones, se encuentra en relación a aquello que pregunta. Ver el peligro delante de sí y detenerse es sabiduría. Vamos a recurrir, como de costumbre, a la palabra inspirada del rey Wen para que nos aclare un poco más. Es propicio el nordeste, es propicio ver al gran hombre, es propicio el sudoeste. Bien, las cuestiones de nortificación, de orientación, vamos a obviarlas en el sentido simplificado de que avanzar hacia adelante es peligro, es decir, acometer la acción es peligro, y en cambio retirarse para la reflexión es lo adecuado. Esto es el equivalente al sudoeste y al nordeste. Continúa: es propicio ver al gran hombre, es decir, es propicio si se trata de tener a alguien en condiciones de poder recurrir al gran hombre. Si se trata de una reflexión, se trataría de recurrir a la parte más sabia, más instruida, más equilibrada del sí propio, y por medio de la perseverancia trae ventura. No por el emprendimiento, sino por perseverar en la rectitud. Completa el rey Wen la imagen diciendo que así el noble se orienta hacia su propia persona y va conformando su propio carácter. Bien. De aquí se debe colegir la directrices de comportamiento ante la consulta oracular, que en términos muy sintéticos es: antes que avanzar, párate, reflexiona, recurre a tu parte más elevada, reflexiona y sé perseverante, persevera en la rectitud. Bien,
Esta es una posible interpretación para la obtención del oráculo sin líneas mutantes. Cuando entramos en el orden de la secuencia, tengamos en cuenta los valores enunciados de parar y de retirarnos antes que avanzar, esto va a ser una característica predominante a lo largo de las líneas. Obviamente en la primera con mucha más razón. Ver el peligro delante de sí, querer arrojarse sería peligroso, sería desventurado. Por tanto, no arrojarse hacia adelante, sino vuelta sobre sí y con esta mutación, el hexagrama número 63. El 63, que es después de la consumación, significa un límite en el que hemos maximizado a su extrema posibilidad la situación de paz. Y el texto que debemos retraer del contexto del 63 para el consultante es que cuando a una situación la hemos llevado al límite, debemos tratar de preservarla y no de añadirle nuevos emprendimientos. Al principio orden, al cabo confusión. Hemos llevado el orden a su extremo máximo y ahí es donde debemos mantenernos y si acaso volver de nuestra impronta de querer avanzar. Porque con ello hemos estirado nuestra propia paz o de aquello que pretendemos arriesgar, emprendimiento comercial, emprendimiento intelectual, orden espiritual, sería llevarlo a la confusión. Tanto, parada. Esto con la primera línea. Con la segunda línea hay una inflexión peculiar en el sentido del contexto del peligro y esta función peculiar, esta situación peculiar, se refiere obviamente a que la línea segunda está centrada en el interior del hexagrama interior. Por tanto, dice el texto que los impedimentos, y esto es importante y lo subrayo, porque he tenido ocasión de verlo en mis propios estudios, en mis propias situaciones, en que el peligro no está ahí por delante debido a una carencia o a un comportamiento errático de nuestra propia actitud en relación a lo que acabamos de consultar. Y que no es una descarga importante. No porque nos la diga el duque de Chow, que también que era hombre inspirado, sino porque el enunciado proviene de lo trascendente, cuya visión extralimita lo puramente existencial. No es por culpa del consultante la situación en la que se encuentra. Por tanto, debe afrontarla sin sentido de culpabilidad, sin dudar de que no ha hecho nada para merecer los obstáculos que tiene delante, pero que forman parte del devenir humano. Tiene delante estos obstáculos y deberá solventarlo, afrontarlo. ¿Dónde? Con la mutación que nos sitúa en el hexagrama número 48, el pozo, de los elementos comunes a la comunidad básica, el agua, no estamos hablando de elementos sofisticados, en literatura no se trata de entender el texto total de James Joyce en el Ulises, no se trata de grandes complejidades en el arte ni en la ciencia, ni siquiera en las formas de alimentación cuya base representa el agua. Representa los sustratos elementales en el que en medio de la comunidad en que vivimos todo el mundo compartimos como elementos comunes. Bien, pues dentro de ese contexto de elementalidad comunal debemos poder resolver el conflicto dentro de la familia, dentro de los amigos más próximos, en los medios más elementales que están en el entorno de nuestra convivencia habitual. Esta, y sin duda lo podrá solventar, esta es
una respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando la mutación se produce en la tercera línea, el hexagrama complementario que se produce de esa mutación es el 8, la solidaridad. Y el texto del Duque de Zhou habla de que no es ir hacia adelante otra vez. En este caso, como en la primera línea, no se trata, en la segunda sí teníamos que afrontar. En la tercera línea no tenemos que afrontar. Y además tenemos que tener en cuenta el arquetipo que nos ha salido complementario. Y si le unimos el texto del Duque de Zhou, tanto como la glosa de los sabios posteriores o eruditos que se han ocupado de la interpretación de la línea, en el volver hacia nuestra base vamos a sentir alegría, van a sentir alegría aquellos elementos que dependen de nosotros. Es decir, supongan que es la familia, pues saliendo hacia adelante la va a poner en riesgo, y si vuelve te van a recibir por contento, y por lo tanto está justificada la vuelta por solidaridad con aquel contexto del que no debemos separarnos. Esta es una posible interpretación oracular para la tercera línea de mutación. Cuando la mutación se nos produce en la cuarta línea, el complementario es el hexagrama número 31, el cortejar. Y como la cuarta línea ya está en el nivel superior, en el trigrama superior, hay un salto cualitativo, no solo cuantitativo, pues, y ocupa una función ministerial, está próxima al centro de gobierno. Aquí, en lugar de ir a acometer equívocamente, porque no tenemos suficientes elementos como para afrontar debidamente la dificultad, lo que nos recomienda el oráculo por medio del Duque de Zhou es volver hacia nuestro centro para cortejar ayuda capaz para en conjunto poder en su momento tomar las medidas pertinentes, pero no desde luego afrontarla desde la creencia que uno tiene o una tiene elementos para poder superar la dificultad. No es así. Vuelve sobre tu centro de gobernación, sobre tu capitanía, sobre tu zona de estudio, de evaluación de elementos, y corteja allí una nueva opinión. Esto es una interpretación para la cuarta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la quinta línea de gobernación, pues el hexagrama, el oráculo, nos habla de que no debiéramos tratar de evitar la confrontación con la problemática que se nos ha suscitado o que tenemos delante. Pero que al ocuparnos centralmente la línea de Kan en línea yang, en línea central, en línea fuerte, ocupamos el centro del trigrama superior, estamos en condiciones de morales y éticas conforme al principio de deber afrontar las circunstancias de obstáculos que tenemos delante. Y asegura el oráculo, y como siempre digo, sus palabras nunca son de un carácter meramente retórico, ni meramente literario, ni de buena conformación sintáctica, sino que recibiremos ayuda. ¿Ayuda para qué? Ayuda para que tengamos en cuenta el complementario. Cuando muta esta línea, el hexagrama complementario que se produce es la balanza cósmica de equilibrio, de equilibrar los extremos, el equilibrio, la modestia, equilibrar afrontar el problema, recibir la ayuda pertinente en función de nuestra centralidad para producir un equilibrio en las condiciones en relación al peligro en el que nos encontramos. Esta es una respuesta oracular para la quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias
La mutación se nos presenta en la sexta línea extrema, alusión con ello al ámbito de la estructura, así como la primera decía no te arrojes, sino quédate porque ya ha llegado a un límite máximo. Aquí en esta sexta te dice no vaya, la cuestión no la vas a resolver avanzando hacia el exterior, sino volviendo hacia el interior. Vuelve pues hacia el interior y el complementario que se produce, que no es otro que el 53, la evolución gradual, te va a dar la pauta, como digo, no saliendo hacia el exterior para partirte el pecho con las circunstancias del peligro, sino volviendo sobre el interior de tus recursos personales, económicos, familiares, de sociedad, establecer un periodo de evolución gradual con tiempo y con elevada mira para ir cumpliendo de manera que al final la cuestión se resuelva de manera ejemplar. Bien, pues con esto creo que hemos afrontado adecuadamente el hexagrama número 39 del impedimento o los obstáculos. Y como siempre, muchas gracias por vuestra atención.